Un saludo amantes del misterio. En las afueras de Barcelona, donde el viento susurra secretos entre los pinos, se alza un coloso de ladrillo y piedra con una historia tan escalofriante como fascinante, el antiguo Hospital del Tórax. Concebido como un santuario para los afligidos por la tuberculosis, este lugar pronto se convirtió en un laberinto de dolor y desesperación, donde la línea entre la vida y la muerte se difuminaba en la penumbra de sus largos pasillos. Pero su historia no terminó con el cierre de sus puertas como centro sanitario. En un giro tan inesperado como inquietante, este epicentro de sufrimiento encontró una nueva vida, transformándose en un moderno estudio de cine. ¿Podrán las luces brillantes de los rodajes borrar las sombras de su pasado? ¿O acaso los ecos de las almas atormentadas aún resuenan entre los sets de filmación, convirtiendo cada producción en una escalofriante mezcla de realidad y misterio? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el misterio, donde desentrañar los secretos que aún acechan en el Hospital del Tórax, un lugar donde la historia y lo paranormal se entrelazan de forma inexplicable. El Hospital del Tórax, enclavado en la periferia de Terrassa, Barcelona, se alza como un espectro de ladrillo y piedra, un monumento a un pasado de sufrimiento que resuena con ecos inexplicables en el presente. Inaugurado en 1952 como la ciudad sanatorial de Terrassa, su destino inicial era confinar y tratar a los afligidos por la tisis, una plaga implacable que segaba vidas en una época donde la esperanza a menudo se desvanecía con la tos seca. Su aislamiento, a 3 kilómetros del bullicio urbano, no solo buscaba contener el contagio, sino que también creó un limbo donde la soledad y la enfermedad se entrelazaban en una danza macabra. Durante décadas, el Hospital del Tórax se erigió como un faro de tratamiento para las dolencias respiratorias, un lugar donde la vida pendía de un hilo en cada inhalación. Pero tras sus muros, se tejía una leyenda oscura, alimentada por la prolongada agonía de los pacientes, y según susurros que aún viajan por los pasillos vacíos, por un ambiente opresivo y una sensación de abandono que calaba hasta los huesos. Se dice que este sanatorio fue un epicentro de desesperación, un punto donde la línea entre la cordura y la desesperación se difuminaba, impulsando almas atormentadas a buscar un final abrupto en el jardín inferior, ominosamente bautizado como la jungla. Las estadísticas frías de la época no hacen más que confirmar la atmósfera sombría que envolvía al hospital. Aunque muchos lograron vencer a la enfermedad, la lentitud de la recuperación y la prevalencia de casos terminales creaban un caldo de cultivo para la angustia. La estancia promedio de un año se convertía, para muchos, en una sentencia. Esta atmósfera cargada, impregnada de dolor y muerte, sembró las semillas de incontables relatos de fenómenos inexplicables, de presencias fantasmales que aún hoy se sienten en el aire enrarecido del edificio abandonado. Con el declive de la tuberculosis gracias a los avances médicos, el propósito del Hospital del Tórax se desvaneció. Sus puertas se cerraron como centro sanitario el último día de 1986. Tras un breve periodo de consultas externas y una fugaz reconversión en psiquiátrico infantil, la mayor parte del complejo cayó en un silencio sepulcral en 1997, un vacío que pronto se llenó con las pisadas furtivas de los buscadores de misterios y los susurros de los curiosos atraídos por su macabra reputación. El abandono no significó el final de la historia del tórax, sino más bien el inicio de un nuevo capítulo, uno donde la realidad se mezcla con lo inexplicable. En un giro que desafía toda lógica espectral, el imponente edificio neoclásico fue rescatado de la ruina para convertirse en la sede del Parc Audiovisual de Cataluña. A principios del siglo XXI, la transformación comenzó, convirtiendo las antiguas salas de enfermos en modernos estudios de producción audiovisual. Sus vastos espacios, su arquitectura inquietantemente bella y su aislamiento estratégico lo hicieron un imán para la industria del cine y la televisión. Hoy, los pasillos que una vez resonaron con toses y lamentos son escenarios donde se filman películas, series y anuncios. Producciones nacionales e internacionales han aprovechado la atmósfera única del antiguo hospital, una mezcla palpable de historia y misterio que añade una capa de intriga a cada fotograma. El parque audiovisual ha insuflado nueva vida al lugar, pero no ha logrado desterrar por completo las sombras del pasado. Las leyendas persisten, tejidas en la propia estructura del edificio. Se habla de ecos de llantos, de figuras sombrías que se desvanecen en las esquinas, de puertas que se abren solas y de una sensación constante de ser observado. Incluso se organizan visitas guiadas que exploran la historia clínica del hospital, su presente cinematográfico y, por supuesto, los relatos de actividad paranormal que lo han convertido en un punto de interés para los amantes del misterio. El caso del Hospital del Tórax es un enigma en sí mismo.
¿Son solo sugestiones, producto de una historia trágica grabada en la memoria colectiva? ¿O realmente hay algo más, presencias residuales de aquellos que sufrieron y murieron entre sus muros? La dualidad del lugar, entre su pasado oscuro y su presente brillante, solo intensifica el misterio. Es un lugar donde la línea entre la realidad y lo paranormal se difumina, donde los susurros del pasado se mezclan con el bullicio de los rodajes, y donde la pregunta de si realmente está embrujado sigue resonando en cada rincón, esperando una respuesta que quizás nunca llegue. El Hospital del Tórax sigue siendo un enigma, un faro espectral en la noche de la historia, donde el misterio y la memoria se entrelazan en una danza eterna. Y hasta aquí hemos llegado con el tema de hoy. Dale me gusta si te ha gustado el vídeo, activa la campanita si quieres que YouTube te avise cuando subamos más contenido como este. Sin nada más que añadir por nuestra parte, un saludo y hasta la próxima.